Comienza oficialmente este Foro Económico Mundial en Suiza y el informe que se ha llevado todas las miradas el día de hoy es el que entrega Oxfam Internacional, esta ONG sin ánimo de lucro que hace énfasis en la desigualdad y que entrega su informe anualmente en el marco de este evento. Para este año, entre los hallazgos está que el 1% de la población se quedó con la mitad de la riqueza generada entre 2020 y 2022, es decir, después de la pandemia. Y el 99% restante de la población se quedó con el otro 50% de esos 42 billones de dólares en fortuna que se han generado. Juan Carlos Monedero, que es bastante cabrón, puso ayer uno de sus tweets cabrones. Decía Monedero: genial que Sánchez Castejón vaya a Davos a decir que el capitalismo es una mierda y en su fase neoliberal directamente criminal. Ahora ya veréis cómo todo lo que ha dicho allí lo aplica en España y deja de ponerle pegas a todo lo que le dice Podemos que hay que hacer. Así es, Juan Carlos. Explicaba yo hoy en un artículo en Contexto, que igual os gusta, que es evidente que el PSOE se ha resistido en general a las propuestas de izquierdas que ha hecho Podemos en el gobierno y que es evidente también que el PSOE presumirá en campaña electoral de todas las medidas que Podemos consiguió sacar adelante a pesar suyo. Parece un poco caradura eso de presumir de lo que tú no querías hacer y te impusieron otros, pero es que así funciona la política, porque en política lo más importante siempre, el relato. Cuento también en el artículo lo que me pasó la semana pasada en una radio argentina. Me preguntaron esto. Pero usted cree, perdóneme que lo interrumpa, ¿usted cree que la gente vota más a partir de lo que esos aparatos ideológicos mediáticos transmiten que su propia realidad cotidiana, que la vive en el bolsillo o la vive en la diaria? Todos nosotros actuamos así. Si eso no fuera así, ningún millonario se gastaría su dinero en tener una televisión en propiedad, un periódico o una radio. A los millonarios no les gusta perder dinero ni malgastarlo. Y si entienden que deben ser propietarios de medios de comunicación, es porque entienden que todos configuramos nuestras percepciones a través de relatos. Incluso a la hora de valorar nuestra situación económica, el dinero que tenemos en el bolsillo, necesitamos relatos que no son más que marcos ideológicos para interpretar nuestra propia realidad. Si vamos a misa, la religión, la evangélica, la católica, la islámica, nos puede dar una explicación de por qué somos pobres y por qué debemos tener un comportamiento determinado. La ideología forma parte consustancial de todos los seres humanos. Un materialismo reduccionista que piense que el comportamiento político se define por el dinero que uno tiene en el bolsillo es enormemente reduccionista, y la prueba está ahí. Si no fueran importantes los aparatos ideológicos, ningún millonario perdería su dinero ahí. Somos, al fin y al cabo, lo que leemos, lo que vemos y lo que escuchamos. Hoy en La Base hablamos de la cumbre del Foro Económico Mundial de Davos y de alguna cosa más. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves, en Público. Bueno, hoy hablamos de la capital, del capital de Davos. Sara Serrano va a hacer un recorrido histórico e incluso nos va a hablar de tuberculosos y de prostitución, ¿verdad? Y de nazis también por ahí entra. De nazis. Hay material de sobra para hacer una serie de televisión. Manu Levín nos va a tirar un poco del hilo de lo que representa esto de los relatos como principal material de la política. ¿Qué tal, compañero? Del teorema de Thomas vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Pablo? El teorema de Thomas. Ina Afinogénova nos va a contar algunas cosas, entre ellas lo que dijo nada más y nada menos que Gustavo Petro, presidente de Colombia, en Davos, que algunos han presentado lo que dijo como el anuncio del apocalipsis anticapitalista y en cambio propuso cosas bastante sensatas, ¿verdad? Sí, un poquito de dignidad en medio de todo esto. Y vamos a contar hoy con Susana Ruiz, la coordinadora de Fiscalidad Justa de Intermon Oxfam, que ha presentado el informe con el que arrancábamos este programa. Arrancamos. La base de datos. Buenas tardes, Sara Serrano. Frías tardes en Davos. ¿Qué tal, Pablo? El Foro Económico Mundial fue fundado en 1971, en plena Guerra Fría, por el profesor de economía suizo Klaus Schwab. El objetivo era crear un foro de discusión de estrategias para las principales empresas de Europa. Es conocido como Foro Davos por el pueblo de esquí de Davos, donde cada mes de enero celebra su asamblea anual.
A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, Davos ya reunía a las élites económicas y políticas de la época, pero por motivos bien distintos a los de ahora. En Davos estaba uno de los balnearios para tuberculosos más reputados del continente y buena parte de la burguesía y aristocracia europea pasaron largas temporadas allí con la esperanza de que el aire alpino, las suntuosas comidas y el descanso les ayudaran a superar la enfermedad. Por los sanatorios de Davos pasaron escritores como Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle o Thomas Mann, que se inspiró en su estancia en el sanatorio de Davos para escribir uno de sus libros más conocidos, La montaña mágica. Bueno, ahora seguidores de la base me vais a permitir una confidencia con vosotras. Y vosotros, nuestra matemática, además de ser una mujer de ciencia, es una cultureta. Así que danos algún dato sobre La montaña mágica. Bueno, es un librazo que incluye diálogos bastante memorables entre un personaje jesuítico que dicen que se inspiraba en Lukács y un burgués liberal. Un progre de la época, lo que viene siendo. Bueno, en total, en 1930 había viajado a Davos más de 6.000 pacientes que eran atendidos en 16 sanatorios y 40 pensiones en invierno. Con el descubrimiento de la penicilina se encontró una cura efectiva a la tuberculosis y los balnearios entraron en decadencia. Bueno, aquí no acaba la historia de Davos. Uno de los pacientes, atraídos por la capacidad sanadora del enclave alpino, fue un meteorólogo alemán, Wilhelm Gustloff. Pues bien, Gustloff acabaría convirtiéndose en el fundador de la rama suiza del partido nazi. Ya no se puede uno fiar ni del hombre del tiempo. Que contó con el apoyo de buena parte de la comunidad alemana residente en Suiza. En febrero de 1936 fue asesinado por David Frankfurter, un judío de origen croata cuyo padre había sido asesinado en un campo de concentración Ustacha durante la guerra. Y de sanatorio para aristócratas y red de apoyo al nazismo a sede de las oligarquías económicas del mundo, ¿qué podría salir mal en Davos? Bueno, pero vayamos a la cumbre de Davos de este año. La celebración de esta edición se produce en un contexto marcado por la pervivencia de brotes pandémicos, la crisis climática y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. ¿Quiénes han asistido para hablar de estos temas? Bueno, este año, bajo el lema Cooperación en un mundo fragmentado, el Foro Económico Mundial reunirá a unos 50 jefes de Estado, más de 100 ministros de Finanzas, Comercio y Exteriores, 19 gobernadores de bancos centrales, medio millar de ejecutivos de grandes corporaciones y los máximos responsables de instituciones tan poderosas como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio. Pero quizás lo más llamativo de esta cumbre son las ausencias. Por segundo año consecutivo y debido a las sanciones internacionales derivadas de la invasión de Ucrania, Rusia no ha sido invitada a la cumbre, tampoco acudirán los presidentes de Estados Unidos y China, aunque en este caso sí que enviarán delegaciones de alto nivel. No han viajado a Davos tampoco los líderes de las otras dos grandes potencias asiáticas, Japón y la India, tampoco el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ni el primer ministro británico, Rishi Sunak, ni el canadiense Justin Trudeau. Lula tampoco estará presente debido a la delicada situación que atraviesa Brasil y López Obrador ya anunció que México no iba a participar en el foro. La verdad es que lo político ha quedado pelín descafeinado en el foro de Davos. Menos mal que ha habido discursos potentes, pero bueno, además de punto de encuentro político, en realidad lo que es Davos es un foro privado que básicamente es un escaparate de multimillonarios de todo el mundo, ¿verdad? Sí, las élites económicas tienen cada vez más peso en Davos. Este año pasarán por allí 116 millonarios, un 40% más que hace 10 años. Destaca la presencia estadounidense. Wall Street llevará a 33 millonarios, entre ellos al consejero delegado de JP Morgan, al CEO de BlackRock o al de Blackstone. Desde Europa asistirán 18 millonarios, entre ellos destaca el británico propietario del gigante siderúrgico ArcelorMittal, mientras que entre los españoles destacan la presencia de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y de Ferrovial, Rafael del Pino. Hemos enviado a Gema MJ a Davos con gorro y bufanda, a ver si consigue algún patrocinio para Canal Red, pero parece que va a volver con las manos vacías y un constipado. Bueno, hay que pagar una cuota millonaria para acceder a Davos, que creo que Canal Red no da todavía para eso. Bueno, las reuniones entre políticos y altos directivos de empresas, lo que se conoce como diplomacia paralela, es uno de los principales objetivos de Davos. Pedro Sánchez se reunirá, por ejemplo, con directivos de empresas como Dow Chemical, ArcelorMittal, Air Liquide, Qualcomm, Envision y Maersk, y también con consejeros delegados de los dos mayores fondos de inversión del mundo, BlackRock y Mubadala. Además, mantendrá encuentros con la presidenta del Banco Santander, con Ana Botín, el del BBVA, Carlos Torres, así como con los presidentes de Telefónica, José María Álvarez Payete, el de Iberdrola, Ignacio Galán, el de Naturgy, Francisco Reynés, y el de Ferrovial, Rafael del Pino, entre otros encuentros que van a tener lugar. Si nos fijamos en el peso de las empresas en la cumbre, la primera es la consultora Accenture, seguida de la empresa de software Salesforce, el fondo buitre BlackRock, la aerolínea Emirates, Google, la también consultora McKinsey y el gigante de la alimentación Unilever. Bueno,
La capital del capital, ¿no? Ya lo decíamos. En el fondo es un evento de Davos que expresa el inmenso poder de las grandes corporaciones en la agenda política mundial y la primacía del poder económico sobre el político, ¿no? Porque al final es un lugar en el que el lobismo de las multinacionales opera a pleno rendimiento y en el que se toman decisiones clave a puerta cerrada sin necesidad de rendir cuentas ante nadie y sin que la ciudadanía tenga nada que decir. Sí, esta ha sido de hecho una de las principales críticas que se ha hecho al foro de Davos, la cooptación corporativa de las instituciones de gobernanza. De hecho, un informe del Foro Económico Mundial sugería hace un par de años la creación de unas Naciones Unidas público-privadas, argumentando que la mejor manera de gestionar un mundo globalizado es a través de una coalición de empresas multinacionales y gobiernos. Esta propuesta fue duramente criticada por más de 400 organizaciones de la sociedad civil y 40 redes internacionales que pidieron al secretario general de la ONU que le pusiera freno. El think tank Dutch Transnational Institute resumió la situación así, cito: "Estamos entrando cada vez más en un mundo en el que las reuniones como Davos son un silencioso golpe de Estado global para capturar la gobernanza". Un golpe silencioso dado además fundamentalmente por hombres. Como en muchos otros espacios de poder, las mujeres han estado históricamente infrarrepresentadas en Davos. En 2001 las mujeres solo suponían el 9% de los participantes y 20 años después este porcentaje aún se mantiene por debajo del 20%. El politólogo estadounidense Samuel Huntington acuñó el término de hombre de Davos para referirse precisamente a este estereotipo de hombres de negocios, neoliberales, cosmopolitas y con acceso a redes de influencia internacionales que dominan la economía global. Bueno, estos hombres de Davos debaten sobre temas que afectan directamente a las mujeres, como la regulación del aborto, la violencia sexual o la brecha salarial de género. Y estos hombres de Davos son también los que hacen que se dispare la demanda de prostitución en la ciudad suiza durante los días que dura la cumbre. Según una investigación del periódico británico The Times, en 2020 alrededor de 100 mujeres viajaron a Davos para ofrecer servicios sexuales. Los jefes reservan acompañantes en la suite del hotel para ellos y para sus empleados. Esto lo dijo un gerente de una agencia de mujeres de compañía, lo que viene siendo un empresario proxeneta, al periódico suizo 20 Minuten. Vamos, que los millonarios en Davos se van de putas, pero de esto no te habla ni Ristos o Panda Mejide en los medios de aquí. Otra crítica al foro de Davos es el enorme coste económico que tiene en términos de seguridad para las arcas públicas. En 2018 los gastos policiales y militares asumidos por el gobierno federal suizo ascendían a 39 millones de francos. A esto hay que sumar los costes asumidos por el cantón de los Grisones, al que pertenece Davos, que en 2020 ascendieron a 9 millones de francos suizos adicionales. Además, según han denunciado diversas organizaciones, el foro de Davos no contribuye a las arcas públicas porque no paga impuestos federales. Y hay otro coste que habría que sumarle a todo esto, que es el coste ecológico, ¿no?, de la cumbre. Sí, según un informe de Greenpeace, los desplazamientos en avión privado de los asistentes al foro de Davos de 2022 causaron el mismo CO2 que 350.000 coches en una semana. Esto provocó que las emisiones de CO2 se multiplicaran por 4 en esos días. De todos esos vuelos realizados, más de la mitad fueron de corta distancia, por debajo de 750 kilómetros. Son viajes que fácilmente se podrían haber sustituido por viajes en tren. Incluso se detectó un vuelo realizado de tan solo 21 kilómetros, que es más o menos la distancia que hay de Alcobendas al centro de Madrid. Los países que más aviones privados mandaron fueron Alemania, Francia, Italia y España. Luego dirán que no se puede acusar a Davos de cierta hipocresía. Señores viajando en aviones que emiten CO2 pero que después te hablan de justicia climática y de desarrollo sostenible. Señores que defienden teóricamente la igualdad de género y las políticas feministas contratando servicios de prostitución en Davos. O señores multimillonarios hablándote del problema de la desigualdad y de la necesidad de justicia social. En fin, gracias, Sara. A ti. La base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. De William Thomas vas a hablarnos, ¿verdad, Levín? Vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, voy a recuperar un poco la reflexión que hacías al principio en tu editorial. En 1928, hace ya casi 100 años, el sociólogo estadounidense William Isaac Thomas publicó un libro titulado Los niños en América, problemas conductuales y programas, en el que enunció el llamado Teorema de Thomas, que hoy se considera uno de los principios fundamentales de la sociología. El Teorema de Thomas establece, atención, que las situaciones que son percibidas como reales son reales en sus consecuencias. Bueno,
Bueno, aplicando este teorema de Thomas a la cuestión que nos ocupa, la conclusión sería que lo que pueda suceder próximamente en España en términos políticos no se va a derivar tanto de la realidad objetiva y material como de la percepción que se imponga de la realidad. Efectivamente, esto es algo que suena muy evidente, ¿no?, en un principio. Para la sociología, desde luego, lleva siendo evidente al menos 100 años, como decimos, y no hablemos ya de la filosofía, que lleva problematizando esto desde hace siglos. Sin embargo, aunque suene evidente, no siempre lo es cuando se habla de política. Antes en tu editorial, Pablo, hablabas justamente de esto, ¿no? Y ponías esa entrevista que hiciste con una radio argentina en la que causó sorpresa que afirmaras que la clave de la conducta política de las personas no es su realidad económica objetiva, sino la percepción que se imponga de la realidad, que es algo que está construido mediáticamente. Pero en el fondo lo que estabas diciendo es básicamente lo mismo que decía Thomas hace 100 años, que una cosa es la realidad y otra cosa diferente es la definición que se imponga sobre la realidad, que es algo que siempre está en disputa, y que los fenómenos políticos se derivan más bien de esto segundo, de los relatos que se imponen sobre la realidad. Bueno, os voy a leer ahora algunos titulares y os pido que los escuchéis teniendo presente en la cabeza al bueno de Thomas. El HuffPost. La paradoja del todo está fatal, pero yo voy bien económicamente. El último barómetro del CIS muestra que la percepción de la economía nacional difiere enormemente de la percepción de la situación de uno mismo. El Confidencial. A mí me va bien, España va muy mal. Así percibimos la situación económica según el CIS. En la sociedad española hay un divorcio espectacular entre la percepción de la situación económica del país y la de la situación económica personal. Yahoo Noticias. El 66,1% ve su situación económica buena o muy buena, pero el 68,3% ve mala o muy mala la de España. Cadena SER. La economía española mal, pero la personal bien. La pregunta del CIS que muestra dos realidades distintas. Casi un 70% cree que la situación en el país no es positiva, frente a un 60% que tilda de buena la economía personal. Y una más, ya veis que todas van en la misma línea. La Vanguardia. Los votantes del PP son los que más diferente perciben su situación económica personal y la general. Un 86,6% de los españoles que recuerda haber votado al PP en las generales considera que España vive una mala o muy mala situación económica, pero esta valoración desciende al 24,5% cuando califica su propia coyuntura económica, lo cual es una diferencia de 62,1 puntos. Y la peor valoración la dan los votantes de Vox. Un 95,4% opina que la situación económica del país es mala o muy mala. Y mientras tanto, William Thomas sonríe desde su tumba. Pero claro, seguro que esta enorme distancia entre la realidad y lo que percibimos con realidad no tiene nada que ver con los medios de comunicación. Ya sabéis que hablar del poder de los medios de comunicación son excusas de mal perdedor. Si la misma gente que afirma que le está yendo bien económicamente dice que al país le va muy mal, esto es porque la izquierda no está sabiendo explicar bien las cosas y sobre todo porque no está sonriendo lo suficiente. Más sonrisas, compañeros, por favor. A cada sonrisa que pongáis se reducirá un punto porcentual la gente que cree que el malvado gobierno socialcomunista está arruinando España. Y si además de la sonrisa os habéis hecho un tratamiento de blanqueamiento mental, se reducirá un 1,5%. Un punto y medio. Claro que sí, hombre, claro que sí. En fin. Vamos a ver un ejemplo muy claro de cómo hay, efectivamente, una disputa constante por la definición mediática de una misma realidad. Son unos titulares que tuiteó hace unos días un periodista, David Aragonés, con el copy La importancia del titular. Y recopilaba los siguientes. El Mundo. El empleo aumenta en 12.640 personas en España en el peor mes de diciembre desde 2012. El peor mes de diciembre desde 2012, dice El Mundo. Sigo. El Confidencial. Diciembre rompió la racha del empleo con el peor final de año desde la crisis financiera. El peor final de año desde la crisis financiera. Todo fatal. Ok, escuchad ahora estos otros titulares y fijaos en cuál es el medio de comunicación que los publica, ¿no? El País. El mercado de trabajo acelera su mejoría en diciembre y cierra el año con casi 500.000 de empleos más pese a la incertidumbre. Mejoría en diciembre. Cadena SER. El paro baja en diciembre en 43.727 personas y registra la cifra más baja en 15 años. El mejor dato de paro en 15 años. El Diario.es. 2022 cerró rozando máximos de empleo con 471.000 trabajadores más y 268.000 parados menos. Máximos de empleo y, por si alguien no lo entiende, más trabajadores, menos parados.
Bueno, alucinante, ¿no? Cómo se pueden enmarcar de forma totalmente opuesta los mismos datos, la misma realidad. Lo cual demuestra que es verdad eso que se dice de que los números y los torturas pueden acabar diciendo cualquier cosa. Y que si uno escucha todos los santos días a la derecha mediática, puede pensar que los mejores datos de empleo en 15 años en realidad expresan el apocalipsis económico, consecuencia de las terribles políticas del gobierno socialcomunista que está arruinando España y que está llenando de menas las calles. Claro, claro. Y justamente por eso, como decía el titular de La Vanguardia que os leí al principio, son los votantes de qué partidos, de PP y Vox, que consumen todos los días el discurso de la derecha mediática, los que en mayor medida piensan que la situación económica del país es mala, aunque la suya propia sea buena. Bueno, y si a esto le añadimos el pequeño detalle de que la correlación de fuerzas mediáticas es abrumadoramente favorable a la derecha, entonces ya tenemos el resultado. Argumento de mal perdedor. Exactamente, ahí tenemos el resultado final. ¿Que cuál es? Pues que por un lado España, aunque evidentemente no se ha convertido en Suecia y tiene muchísimos problemas y sigue siendo un país periférico en Europa en términos económicos, con un paro estructural, con sectores de bajo valor añadido, etcétera, y aunque además se podrían hacer políticas mucho más ambiciosas, lo cierto es que a día de hoy tiene la inflación más baja de Europa, un tope al gas y otras medidas de intervención pública en la economía que están funcionando bien, el menor paro en 15 años, las políticas laborales y las nuevas leyes feministas son tomadas como referencia internacional, la prensa extranjera las alaba, el presidente se ha aplaudido en Davos. Todo eso es una realidad, pero sin embargo, por otro lado, todas las encuestas, salvo el CIS, dicen que la derecha ganaría las próximas elecciones y además la mayoría de la población, también la que vota a la izquierda, expresa esa diferencia abismal que veíamos entre la realidad y la percepción de la realidad. Lo que pasa es que lo raro sería que eso no estuviera sucediendo cuando uno escucha cómo se cuentan las cosas en las grandes televisiones, ¿no? Vamos a poner un ejemplo más, lo tuiteó hace unos días Julián Macías, que es cómo dieron en el programa de Ana Rosa los datos del paro en España. Lo primero que cabe comentar es la composición de la mesa que tenían en esa tertulia, porque ahí está ya el primer truco del almendruco, ¿no? Que es poner como las voces de izquierdas de la mesa a gente de derechas. La cuota de izquierdas en esta ocasión eran Antonio Caño, el exdirector del País, que se jactaba de haber impedido en 2016 un pacto PSOE-Podemos, y José Carlos Díez, el economista de cabecera del PSOE, que dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Seguimos teniendo un mercado de trabajo falangista. O sea, lo que dice Yolanda Díaz o Pablo Iglesias se parece mucho a lo que decía Primo de Rivera o Girón de Velasco, ¿no? Tú te ves los vídeos y no ha cambiado. O sea, que la voz supuestamente más de izquierdas de la tertulia afirma textualmente que Yolanda Díaz y que Pablo Iglesias son iguales que Primo de Rivera. ¿Y por qué no? Iguales que Putin también, ¿no? Que es comunista en realidad. Esto es lo que tiene poner al camarada José Carlos Díez como la voz progresista de la mesa. Es como si en Canal Red pusiéramos como voces más a la derecha en nuestras tertulias, pues a Gaspar Llamazares y a Cristina Almeida. O ya puestos a Manuela Carmena. Sí, ¿no? Bueno, Carmena igual servía como derecha. Bueno, escuchemos ahora cómo dieron los datos del paro en este programa de Ana Rosa. El desempleo juvenil en la Unión Europea sube durante el 2022 hasta el 15,1. Este es un dato tremendo. Pero más alarmantes son las cifras en nuestro país, donde se multiplica a una tasa que supera el 32%. Jano Mecha, 4 de cada 10 jóvenes parados en la Unión Europea están en España. El desempleo en la Unión Europea ha seguido con la tendencia descendiente, marca un 6,5% y a pesar de esa cifra alentadora, en nuestro país el problema continúa. Doblamos ese número, nuestro país anota una cifra de desempleo del 12,4%, le sigue Grecia con un 11,4%, pero el dato más impactante viene a continuación. Cuando nos fijamos en el desempleo juvenil, nuestro verdadero talón de Aquiles, en Europa el 15,1% de los menores de 25 años están en el paro, se dice pronto, casi 3 millones de personas, pero es que de ellos 4 de cada 10 son españoles. España tiene un desempleo juvenil, atención, del 32,3%. Por detrás de España está de nuevo Grecia, 31,3%, Italia, 23%. Esta es la situación en nuestro país, Ana Rosa, del paro. Es espeluznante, la verdad. No, es que esto es dramático. Es que es dramático porque es que esto es generaciones perdidas, frustradas.
En fin, un dato tremendo, se multiplica el paro, cifras alarmantes, espeluznante, generaciones perdidas. Recordemos que estaban hablando de los datos de paro más bajos en España desde 2007 y con una pandemia y una guerra de por medio, además. ¿Sabes cuál fue la noticia más leída de ayer en El Español? A ver. Pablo Iglesias sugiere que hay que quitar la licencia a Telecinco por entrevistar a la ultraderecha. Bueno, ahí queda eso. A ver, también puede ser que en Ana Rosa, digamos, que hablaran con ese enfoque negativo de los datos del paro porque, bueno, en realidad se están reservando los enfoques positivos para cuando repartamos todo el trabajo y alcancemos el pleno empleo, ¿no? Porque, claro, tampoco está bien caer en el triunfalismo y celebrar que tengamos un 12, y pico % de paro, ¿no? Que sigue siendo una cifra inaceptable. Vamos a salir de dudas. Así hablaban en el programa de Ana Rosa de la situación económica de España en 2012, en plena crisis financiera, cuando gobernaba Rajoy, y la cifra de paro que hoy califican de espeluznante por ser del 12,4% era del 27%, y cuando la cifra de paro juvenil, que hoy les hace lamentarse por las generaciones perdidas, por ser del 32%, era del 55%. Un paso a las buenas noticias, o medianamente buenas en cuanto a la situación económica se refiere. La bolsa cerró en una subida del 2,4% tras dispararse casi un 3% y la prima bajó de los 500 puntos. Todo ocurría el mismo día que supimos que la banca española podría recibir una importante inyección de fondos europeos. Sería un rescate parcial para las entidades financieras. Ante tanto vaivén de noticias económicas, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer que es malo acostumbrarse a esta situación, pero que lo peor es acostumbrarse a vivir una especie de apocalipsis diario que nunca llega a su fin. Mientras, el rey en su viaje a Chile se muestra optimista y apoyado por los países suramericanos que estarán en la próxima cumbre iberoamericana en Cádiz. En principio han dicho los 4 que van a ir, o sea que estoy muy contento. Pero en fin, están muy al lado nuestro y muy en plan de ayudar y de apoyarnos. Ay, Telecinco. Qué vergüenza. Buenas noticias en cuanto a la situación económica se refiere. Se disparan las bolsas. El rey es optimista y está contento porque se ha ido de viaje con sus amigos latinoamericanos. Hay que tener cuidado con no acostumbrarse a estos datos tan positivos. Y esto lo decía Telecinco cuando el paro en España era del 27% y el paro juvenil del 55%. Recuerden al viejo Tomás, queridos oyentes. De la base, lo que se percibe como real es real en sus consecuencias. Y la percepción de la realidad en nuestra época es fundamentalmente una construcción mediática. Por eso, si la izquierda quiere ganar las próximas elecciones, y esto vale para España o para cualquier país, debe construir poder mediático. No hacerlo será permitir que Ana Rosa Quintana, Philip Butters, mi amigo Felipe Mantequilla del Perú, o cualquiera de los ultraderechistas mediáticos que escupen basura cada día en la televisión y en la radio de medio mundo, tengan todo el poder para determinar los relatos de lo que sucede, que son los que finalmente determinan los comportamientos políticos y más específicamente los comportamientos electorales. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Menos mal que tenemos a Gustavo Petro. Cuéntanos, Ina. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. Alguien, un rayo de luz. Es retar, o como dicen aquí en España, regañar, ¿no?, a la élite económica en plena capital del capital, proponerles un cambio de modelo que tantas ganancias les generó a lo largo de años por su naturaleza dañina, cuestionar su manera de atender el cambio climático. Todo eso lo intentó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una intervención que duró apenas 9 minutos y que abordó unas cuestiones que este político ha ido poniendo sobre la mesa casi en cada foro al que acudió desde que asumió la presidencia. Vamos a ir escuchando por partes. ¿Puede el capitalismo que hemos conocido en los últimos 30 o 40 años superar la crisis climática que ayudó a provocar? Es una pregunta un tanto teórica, pero política esencialmente, porque si la respuesta es negativa, estamos perdiendo el tiempo mientras nos acercamos al punto de no retorno.
Así empezaba su discurso. La respuesta de Petro a esa pregunta evidentemente es negativa. La clave de su mensaje, ¿cuál es? Bueno, no se podrá superar la crisis climática sin revisar por completo el modelo capitalista, basado fundamentalmente en el extractivismo, en el consumo de carbón, petróleo y gas. Si no se reducen las emisiones a nivel mundial, si no se supera el neoliberalismo, si se sigue dependiendo exclusivamente de la extracción y venta de combustibles fósiles, el futuro que pinta no es nada alentador. Si ese capitalismo no es capaz, o la humanidad se extingue con el capitalismo, o la humanidad supera el capitalismo para poder vivir en el planeta. Como se ha dicho ya tantas veces, un sistema que tiende al crecimiento indefinido acaba siendo un depredador insaciable de unos recursos que sí son limitados. Bueno, ¿y qué propone Petro para superar el capitalismo? ¿Los soviets? Pese a lo que puedan opinar María Fernanda Cabal o Álvaro Uribe Vélez o un puñado de medios colombianos de derecha, la propuesta de Petro no consiste en pasar del capitalismo al comunismo directamente saltándose el socialismo, no. Lo que propone es algo que llama capitalismo descarbonizado. Así es como lo explica él mismo. Supongamos que entonces hay un capitalismo diferente al que vivimos en estos días. Lo voy a llamar teóricamente un capitalismo descarbonizado. El capitalismo que podría superar la crisis climática. Ese capitalismo tendría que hacer unos cambios fundamentales en la manera de vivir, de existir y de hacer la política y el poder hoy. Por ejemplo, ese capitalismo tendría que decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y del petróleo. Cero emisiones, lo dice la ciencia. Llevar a cero significa eso en el terreno económico, que el capital ligado al petróleo, al carbón y al gas y sus complementarios tiene que desvalorizarse y ya. Bien dijo Al Gore, ahora está manejando ese capital las COP del mundo para saber por dónde seguía la lucha contra la crisis climática. Vamos mal. Si ese capitalismo descarbonizado pudiera existir, ese capitalismo tendría que aumentar el poder planificador de las naciones, la planificación pública. Y con relativamente algo que no conocemos, la planificación pública multilateral, democrática y global, porque este es un tema global. ¿Por qué? Porque si se deja en el mercado y en el sistema de precios la solución de cambiar de unas energías a otras, resulta que las energías limpias no demuestran aún que hacen más productivo el trabajo y por tanto aumentan la ganancia, y el capitalismo individual no va a hacer la transición si eso no pasa. Resumiendo, cero emisiones, el capital vinculado con el petróleo, el gas y el carbón tiene que perder valor. De esta manera las grandes empresas dejarán de centrar su modelo de negocio en el extractivismo y podrán transitar a una matriz distinta, la de las energías limpias. Y en realidad Petro es un poco como nosotros, un socialdemocratilla. Lo que pasa es que con la derecha mediática y política que tenemos, hacer sensatas propuestas de corte socialdemócrata pues hace que a uno le llamen de ultraizquierda. Bueno, y en realidad todo lo que ha dicho forma parte de su programa de gobierno para Colombia. Diversificar la economía, dejar de depender de la extracción del petróleo o carbón o de la cocaína, reemplazar esa dependencia de las ventajas comparativas, como él se refirió alguna vez a todo esto, por otro tipo de actividades. En el caso colombiano se trataría de apostar por la agricultura y es por eso que han planteado una reforma agraria que ningún otro gobierno de ese país se atrevió a llevar a cabo en décadas. Y pasa, tengo entendido, por apostar también por el turismo, ¿no? Sí. Porque hablamos de uno de los países más biodiversos del mundo y además Colombia, digamos que confía en que su política de la paz total, que fue la primera ley que firmó Petro al asumir la presidencia, contribuya a potenciar el turismo también. En fin, un cambio de paradigma absoluto. Podríamos decir que incluso unos planteamientos casi utópicos, teniendo en cuenta la propia naturaleza del Foro de Davos y las estructuras económicas de países como Colombia o de su vecina Venezuela.
¿Cómo sería el modelo para superar lo existente? Bueno, ya se refirió a eso en el corte anterior, pero básicamente intentando obligar desde las instituciones internacionales, conferencias, desde las COPs, esas cumbres de las Naciones Unidas dedicadas al cambio climático, a que sus recomendaciones se cumplan. Vamos, que no sean recomendaciones, sino órdenes de cumplimiento obligatorio para todos. Eso significaría, por ejemplo, que las COP, que es lo que tenemos hoy, deberían tener poder vinculante. Fíjense ustedes que el Tratado de la Organización Mundial del Comercio, si usted lo evade por alguna razón, tiene una sanción, tiene un proceso. En cambio, lo que deciden las COPs son sugerencias que un gobernante puede tener o no tener en cuenta. Son apenas consejos, porque un tratado de libre comercio sí es vinculante y las decisiones para salvar a la humanidad en el planeta no. Hay una diferencia en el poder. Ahora, y eso sería un capitalismo descarbonizado, que las COP tengan poder vinculante, es decir, que sus decisiones sean órdenes, implicaría que los tratados de la Organización Mundial del Comercio, que los tratados del Fondo Monetario Internacional se supediten a los acuerdos del clima y no al revés. Un tratado de libre comercio sí es vinculante y las decisiones para salvar a la humanidad y al planeta no, decía Petro. Eso es, unos tratados de libre comercio que, entre otras cosas, condenaron a la propia Colombia a vivir del petróleo, el carbón y la cocaína y depender de la economía extractiva a lo largo de décadas. ¿Y cómo plantea Petro que se financiaría ese cambio de paradigma? Para eso propone que los organismos financieros, como el Fondo Monetario Internacional, canjeen la deuda externa a países que lleven a cabo acciones concretas contra la crisis climática. Si Colombia o Brasil, por ejemplo, logran parar la deforestación de la Amazonía, el FMI podría reducir las deudas que han contraído con este organismo. Seguro que el FMI se porta así de bien, vista su trayectoria. Ya, un organismo muy comprometido con el bienestar de los pueblos, especialmente de los países más pobres. De hecho, no es ni de lejos la primera vez que el presidente colombiano lo propone como una solución sin una respuesta de ese organismo comprometido a la vista. Hace unos meses ya habló de ello en Egipto, durante la conferencia sobre el cambio climático y también en su intervención ante la Asamblea General de la ONU. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ello realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Bueno, veremos si se hace caso al llamamiento de Petro más allá de Colombia, sin ir más lejos. Sara ya lo mencionó, pero es tan alto el nivel de hipocresía que vale la pena repetirlo. Pocos días antes de que arrancara la cumbre de Davos, Greenpeace analizó en un informe las emisiones de CO2 que causaron los viajes en aviones privados de los asistentes del foro en el año 2022 y el resultado, bueno, no sorprende. Según los ecologistas, los jets privados de los poderosos generaron emisiones equivalentes a 350.000 automóviles haciendo 750 kilómetros durante una semana y bueno, fueron más de 1.000 aviones privados los que entraron y salieron de ese pueblo suizo durante aquellos 7 días. Se debate sobre la crisis climática, pero viajamos en el transporte más contaminante que puede existir, todo muy coherente. No nosotros, sino los más ricos en jets. En fin, esa es la perversidad. Canal Red no va a tener su propio jet privado. Bueno, a ver cómo va el crowdfunding. Con un simbolito así como el de Aeroflot, así como con la olla y el martillo. Para que ya no podamos volar a ningún lado, ¿no? Ya sancionado desde antes de nacer. Me encantaría coger el micro de bienvenidos a Radical Tours con Canal Red. Abróchense los cinturones. Está bien, bueno, está bien. Que va a haber turbulencias en este viaje. La perversidad, ¿no?, del modelo así general de la que habló Petro. Así que más allá, más que un discurso, fue un ejercicio de ponerles un espejo delante a esos señores. Muchísimas gracias, compañera.
La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, hoy contamos con Susana Ruiz, coordinadora de Fiscalidad Justa de Intermon Oxfam. Susana, muchas gracias por atender a La Base. Hola, buenos días. Quería preguntarte, en primer lugar, ¿cuál es vuestra valoración de la cumbre de Davos? Bueno, Davos todos los años lo que viene es a juntar a un montón de gente para nos solución de las preocupaciones del mundo. Lo que vemos es que este año hay una sensación de que les preocupa realmente el impacto tan negativo que está teniendo las distintas crisis en el conjunto de la población, no en ellos. Pero hay una preocupación también por mantener una especie de status quo en el funcionamiento de las reglas internacionales y el modelo de globalización para las grandes empresas. Pues habla mucho de esa desarticulación o de cómo se protege ese modelo de multilateralismo, pero no es una preocupación de cómo eso va a impactar al conjunto de la población, sino para proteger los intereses de esas grandes empresas. Pues las preocupaciones son genuinas, son los temas importantes. La realidad es que la razón que hay detrás es la de proteger todavía esos intereses de grandes élites. Y lo que vemos nosotros es que llueva, nieve, haya terremotos o crisis, pandemias o guerras, en realidad lo que Davos nos está demostrando es que a quienes les va realmente bien es a los super ricos, a los grandes patrimonios, a los millonarios. Sara. ¿Qué tal, Susana? Encantada de saludarte. Hola. Yo quería pedirte si puedes desgranar los datos más relevantes del informe que habéis realizado en el mes de enero a nivel global, la ley del más rico. Con este informe lo que hemos visto es que en realidad en estos últimos años desde la pandemia la riqueza que se ha ido creando, 2/3 partes de la riqueza que se ha ido creando han ido a manos del 1% más rico. Es decir, en un momento de múltiples crisis, de policrisis, quienes están beneficiando realmente de la reactivación o del crecimiento de la economía es esa parte tan pequeña de la economía. Y lo que nos preocupa, y es uno de los elementos que más fuertes nos han salido con este informe, es que en realidad esta tendencia de superacumulación, de crecimiento tan importante, se ha acelerado mucho en estos últimos años. Que en la última década ya se llevaban la mitad de la riqueza que se generaba, este 1%, ahora se están llevando 2/3 partes. Que sigue habiendo una hiperconcentración de riqueza, pero además se está intensificando, se está acelerando y hay que ponerle un coto. ¿Cuánto va a ser un límite? ¿Dónde está el límite para esta superconcentración o este acoparamiento que se está produciendo? Manu. Buenas tardes, Susana, ¿qué tal? Hay otro informe que habéis publicado recientemente que se refiere en concreto a España, ¿no? Y que tiene datos también de la desigualdad en nuestro país. Te quería pedir también si nos pudieras decir cuáles son los datos más relevantes de ese informe que destacarías, y también preguntarte, porque digamos que cada informe que se publica cada año habla de un mayor nivel de desigualdad. Yo me pregunto si en la actualidad estamos viviendo el momento de mayor desigualdad económica entre los seres humanos de toda la historia de la humanidad. El informe de España es un poco el espejo del informe global que están publicando, pero se centra en un aspecto muy importante también de esta crisis. Es que en realidad, sobre todo en este último año, no es una crisis que suceda solamente por causas naturales, sino que hay una intencionalidad detrás y hay un aprovechamiento. Y lo vemos muy claramente con los datos en España. En el caso de España, lo que estamos viendo es que el 90% del crecimiento de la inflación se explica con los márgenes empresariales, un 90%, más de un 90% en realidad, y apenas un 7% por la subida de los salarios. Entonces, lo que sí vemos es que esta inflación que está afectando de una manera tan dura a la gran mayoría de las familias, hay una intencionalidad y un aprovechamiento por parte de grandes empresas. Los márgenes empresariales a finales de 2022 son un 60% más altos de lo que eran a finales de 2019. Entonces, que los salarios solamente han subido un 4%, es el 60% frente a ese 4%. Y esto es lo que realmente explica en gran parte el crecimiento de la inflación y la razón por la que estamos viendo un impacto, unas dificultades tan importantes para tantas familias que les cuesta llegar a fin de mes. La inflación está devorando salarios, pero esto está sucediendo por el aprovechamiento, por la intencionalidad de unas grandes empresas, detrás de las cuales hay grandes patrimonios, que están dejando que parezca que el problema es inevitable por lo que sucede en el contexto internacional. En realidad hay un aprovechamiento muy explícito de ese contexto. Ina.
Hola Susana, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué deberían hacer los gobiernos para poner límite a esa superconcentración de riqueza, a ese aprovechamiento? Lo estás explicando, ¿no?, en el informe. ¿Lo podrías contar también a nuestros oyentes? Bueno, una de las razones por las que hemos visto este supercrecimiento de la riqueza es porque hay una desfiscalización del tratamiento de la riqueza. Históricamente lo que hemos visto es que tiene una tendencia completamente inversa ese crecimiento de la riqueza en pocas manos y los impuestos que les correspondía pagar a los ultra ricos. Entonces, los tipos marginales, los tipos máximos en el impuesto sobre la renta, en las rentas de capital, en las ganancias de capital, en el impuesto al patrimonio, en los beneficios empresariales, todos han ido cayendo a lo largo de estas últimas 20, 30 años, sobre todo a partir de los años 80. Y vemos que históricamente ha habido momentos en los que los tipos podrían ser mucho más altos. En Estados Unidos han llegado a ser hasta de un 91% en el impuesto sobre la renta, en el IRPF, a nivel federal, el equivalente al IRPF, pero lo que nos cuentan, que ese mantra que estamos escuchando constantemente, es que hay que bajar impuestos para generar crecimiento económico. Y no es así. Lo que la historia nos dice es que los momentos de mayor crecimiento económico han sido momentos en los que había unos impuestos más altos que se podían reinvertir mejor en el conjunto de la población. Mensaje claro que tenemos en estos momentos: ante este escenario de policrisis hay que recuperar capacidad tributaria, hay que recuperar recaudación, hay que recuperarla sobre aquellos que se han beneficiado de la crisis más y sobre todo de las grandes fortunas, de la riqueza y del capital que han estado muy al margen. Entonces pedimos impuestos al patrimonio que se eleven en la mayor parte de los países, también es un poco una excepción en el contexto internacional, elevar las rentas del capital, y se han elevado un poco y se han ido acercando un poco a los niveles de tratamiento de las rentas del trabajo, pero hay un margen para elevarlas mucho más y equipararlas. Hace falta elevar también todo lo que son los impuestos al tratamiento de los beneficios empresariales y evitar que haya todas estas fugas. Hay que poner coto a la evasión fiscal y el funcionamiento de los paraísos fiscales. No son medidas tan imposibles ni medidas que parezcan tan nuevas. Es decir, hay países que las están poniendo en marcha, lo que demuestra es que es posible. Falta voluntad política en muchos de los países. Eso tiene que ser, responder a este escenario de crisis, tiene que hacerse trabando más la riqueza, sobre todo la de los ultra ricos. Susana, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, llegamos al final de esta semana. Recordaros que seguimos trabajando para que Canal Red pueda comenzar sus emisiones lo antes posible. Ya hemos avanzado muchas cosas en esta semana. Vamos a terminar hoy con un temazo de los Scalariac, Capitalismo Caníbal. Hasta el lunes.